La sanidad de un hombre causa una violenta protesta en Israel. Estamos acostumbrados a observar a través de los medios de comunicación protestas que se originan en casi todos los países del mundo. La mayoría de protestas está relacionada al terreno político, pero también hay protestas en las creencias religiosas, protestas por seguidores de equipos deportivos, por falta de acceso a servicios básicos, protestas por parte de organizaciones que abogan por los migrantes o por los derechos humanos, etcétera. La mayoría de protestas se genera por injusticias sociales o por crueldades o barbaries cometidas en contra de personas inocentes. Pero la protesta que estudiaremos hoy se originó porque un hombre fue sanado de su enfermedad. No ameritaba una revuelta, al contrario, ameritaba el regocijo de todo el pueblo. Pero contrario a lo que se esperaba, los líderes judíos comenzaron a protestar y a animar al pueblo a causar una violenta revolución, la cual terminó con la condena a muerte de un hombre, el que había causado este bien. Esta es la prédica número 17 de la serie del Evangelio de Juan que estamos estudiando en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Y nos corresponde leer nuestro pasaje de estudio que se encuentra en Juan 5, 1 al 18. Pero como el pasaje es muy largo, iremos leyendo verso a verso mientras el recorrido de la predicación. Leamos Juan 5, 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Después de qué cosas? Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, etcétera. Ya lo estudiamos. Después de estas cosas había una fiesta en Jerusalén y Jesús subió. ¿Por qué dice la Biblia que Jesús subió? Bueno, la Biblia dice que Jerusalén tiene montes alrededor. Jerusalén está en la parte alta de una montaña. De hecho, Israel tiene 7 colinas, la parte central de Jerusalén, ¿no? Y entonces uno de ellos estaba el templo arriba. Y los judíos subían una vez al año a adorar al Señor y venían de todas las partes del país para adorar al Señor. De hecho, el Salmo 121, uno de los salmos de los peregrinos, eso es lo que están cantando los peregrinos, ¿no? Que están subiendo a adorar al Señor en su templo. Jesús subió, dice el versículo número 1. Jesús había realizado muchos milagros en Galilea, pero Juan no relata los milagros de Jesús. La intención de Juan no es hablar de los milagros. La intención de Juan es hablar de Jesús como el Salvador del mundo. Mateo, Marcos y Lucas relatan muchos milagros. Juan no. Juan de hecho relata muy pocos milagros y este es uno de ellos. Así que Jesús fue a Jerusalén con motivo de la fiesta de los judíos. Era la segunda vez que Jesús visitaba la ciudad de Jerusalén y nos vamos a dar cuenta cómo fue recibido, con rudeza y crueldad por parte de los líderes judíos. Vamos al 5:2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Hermanos, eso es como un estanque de los típicos de nuestros pueblos acá en Guatemala. ¿Conocen ustedes algún estanque en Guatemala? ¿Alguna pila de pueblo en donde las mujeres llegan y lavan la ropa? Bueno, en Jerusalén, imagínense qué precioso este estanque de Betesda, porque el estanque de Betesda tenía 5 pórticos. Yo me imagino hasta así en rueda, no en media luna, los pórticos, algo precioso. Ese estanque tenía una peculiaridad. El agua del estanque se movía de vez en cuando y muchos enfermos se sentaban alrededor en todos esos 5 pórticos esperando el movimiento del agua, porque se creía que cuando el agua se movía, el primer enfermo que se lanzaba al agua quedaba sano. Así que el estanque de Betesda estaba lleno de muchos enfermos alrededor. Sigamos, Juan 5, 3 al 5. Y en los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese.
Y escuchen, versículo 5, empieza la historia de la prédica de hoy. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Hermanos, yo no sé cuánto llevas tú con la enfermedad que te diagnosticaron, o yo, pero 38 años estar enfermo de algo es un martirio, es una vida completa. Pero este hombre tenía 38 años de estar enfermo y estaba sentado en uno de los pórticos del estanque de Betesda esperando que se agitara el agua. Pero cuando el agua se agitaba, otro enfermo se le adelantaba. Y él, como era paralítico, completamente lisiado, no podía dar el paso, no podía lanzarse. Así que siempre se le adelantaba otro. Esa circunstancia llevó al Señor Jesús al estanque de Betesda, porque Jesús va a dar una lección ahí. Y el Señor le conoce en ese entorno a la orilla del estanque. 38 años con la enfermedad. Versículo 6, Juan 5, 6. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo: ¿quieres ser sano? Hermanos, Jesús se le queda mirando a este chico, 38 años de estar enfermo. Estaba acostado. Imagínense, su enfermedad le había repercutido en todo su organismo. Me imagino que sufría diabetes, problemas cardíacos, reuma, inflamación. Yo qué sé, con 38 años de estar ahí, ha de haber sufrido casi de todo. Y Jesús lo mira y supo cuando lo vio que tenía mucho tiempo de estar enfermo, dice el texto. Y Jesús le hace una pregunta y le dice: ¿quieres ser sano? Pero es interesante la pregunta de Jesús, pero más interesante la respuesta del enfermo. Porque el enfermo no le responde a la pregunta, sino que responde con excusas delante de Jesús. Hermanos, yo no sé si en este momento que tú estás sentado aquí escuchando o viendo a través de las redes sociales o los canales de televisión o radio en toda América Latina y Estados Unidos, y estás escuchando por medio de mis palabras y del Espíritu Santo en tu corazón, que Jesús te está preguntando: ¿quieres ser sano? Yo no sé si Jesús te está preguntando ahora mismo: ¿quieres ser sano? Pero muchas veces nosotros, en vez de responderle a Jesús a la pregunta que nos hace, lo que hacemos es traer excusas delante de Él. Hermano, trata de escuchar en estos momentos a Jesús y trata de escucharle preguntándote: ¿quieres ser sano? ¿Qué hubieras respondido tú? Quizá tenemos que pasar esta pregunta al terreno espiritual también, porque mucha gente no solo sufre de enfermedades físicas, sino las enfermedades mayores de este tiempo no son físicas. La mayoría de enfermedades que la gente sufre hoy día están relacionadas con su psique, con su manera de pensar. Y un 90% de las enfermedades que son somatizadas en el cuerpo humano tienen que ver con la manera de pensar. Y nada más un 10% de enfermedades son realmente algo físico en sus órganos. Pero la mayoría de enfermedades sale de la manera de pensar de la gente, de la manera de enfrentar las situaciones, de no poder enfrentar el estrés, de no poder enfrentar la ansiedad. Y sale de ahí mucha enfermedad. De hecho, la pandemia del siglo XXI es la ansiedad, la depresión y el estrés. Son enfermedades del sistema nervioso que impactan a todo nuestro organismo. Muy bien, yo no sé quién o qué te ha pasado a ti. Yo no sé si a ti alguien te ha lastimado. Yo no sé si a ti tu misma familia te lastimó, tu misma iglesia te lastimó, el pastor te lastimó, qué sé yo, que el novio, la esposa o el esposo, y tú te sientes como herido por dentro. Trata de escuchar a Jesús que dice: ¿quieres ser sano? Juan 5:7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Hermanos, presten atención, vean acá. Jesús le preguntó en el 5:6: ¿quieres ser sano? Hermanos, ¿a quién le hubiera dicho? Sí, punto, sí. Pero le da una excusa. Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Y aquel, en vez de decirle sí o no, le dijo: es que cuando trato de meterme al agua, otro desciende antes que yo.
Hermano, eso nos pasa muchas veces a nosotros. Quizá en esta tarde Dios quiere sanar tus heridas del alma, tus enfermedades físicas, qué sé yo, tus enfermedades emocionales, espirituales. Y nosotros escuchamos la voz de Dios que pregunta: ¿quieres ser sano? Y en vez de decirle sí, quizá decimos: es que si el hermano no me hubiera lastimado, es que si el pastor me hubiera saludado, es que si no me hubiera divorciado, es que si mi marido no me hubiera engañado con otra, es que si esto, es que si el otro. Hermano, deja las excusas por un lado. Jesús te está preguntando: ¿quieres ser sano? ¿Sí o no? Deja las excusas por un lado. Aplauda al Señor. Siempre tenemos una excusa. Cálmate, cálmate. ¿Por qué siempre tienes una excusa? Cuando a ti te digan algo, no des excusas. ¿Por qué te excusas? Escucha, calma, calma. Y en la escucha aprendes. Y en el aprendizaje y en la escucha llegas a conclusiones. Pero si inmediatamente estás escuchando algo y estás pensando en la excusa que vas a dar, en la excusa, no vas a sanar de tus enfermedades. Y la mayoría de enfermedades son emocionales, son almáticas. Calma, aprende a escuchar. Yo estudio comunicación y soy comunicador. Y lo que más cuesta en la comunicación es escuchar. Pero te digo algo: la persona que sabe escuchar es el mejor comunicador. Escucha, calma, no des excusas. Las excusas mantenían a este hombre ahí. Ese hombre decía: yo quiero sanar, pero es que no hay nadie que me meta. Cuando el agua se agita, otro cae. Entonces Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Hubiera dicho sí. Sigamos, Juan 5, 8 al 9. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Hermanos, esto es maravilloso. Jesús no esperó meterle al agua, no esperó meterle al estanque, no le dijo: esperemos juntos, cuando venga la agitación del agua yo te voy a tirar, listo, vamos. No, Jesús le dijo, solo le dio una orden, le dijo: toma tu petate, esa cama, levántate y camina. Y el chico, ¿qué hizo? Obedeció al maestro en ese momento. Dobló sus chamarras y todo, cartones, qué sé yo que tenía él ahí, los tomó, se levantó, se incorporó. Imagínense, 38 años tirado ahí, enfermo, mal hecho, maltrecho, y se incorpora inmediatamente y queda sano y empieza a caminar. Gloria a Dios. Esto es maravilloso, es un milagro asombroso de Jesucristo. Amén. ¿Sabes algo, querido? Quizá alguien te ha lastimado muy duro y quizá te sientes hoy tan herido, te sientes tan confundido, pero no todo está perdido. No todo está perdido. ¿Sabes por qué lo vemos perdido? Por las excusas. Y como tenemos excusa para todo, todo lo vemos perdido. Pero delante de Dios, quita las excusas y dile: Señor, ¿me ayudas? Yo quiero superar esta situación. Y yo te aseguro que Dios vendrá en tu auxilio. Amén. Jesús puede sanarte hoy, como sanó a aquel chico en el estanque de Betesda. Ese hombre fue sanado al instante. Se levantó, se incorporó y se fue de ahí, dice el texto. Hermanos, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Quién fue el que sanó a ese chico? Jesús. ¿Y qué dice la palabra? Si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. ¿Sabes cuál es la peor enfermedad del ser humano del siglo XXI? Es la mente. El ser humano del siglo XXI, muchos seres humanos están libres porque no están tras los barrotes de una cárcel, pero están aprisionados en una cárcel mental que se llama manera de pensar. Y mucha gente hoy está presa en la cárcel de sus pensamientos. Y si no funciona, y si esto pasa, y si aquello, y por favor, y es que no puedo, y es que hace tantos años, y es que usted tiene la culpa, y es que si me comprendieran, y es que cálmate, sal de esos barrotes mentales, libérate tú, abre la cárcel de tu mente y deja entrar a Cristo. Si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre, querido. Aplauda con ganas al Señor. Gloria a Dios. Los líderes judíos fueron los primeros en rechazar la sanidad de este hombre. Fíjense, Jesús lo sanó y los líderes judíos sabían que tenía 38 años el chico ahí.
O sea, alguien que tiene 38 años de estar en el tanque del pueblo esperando ser sanado, todo el pueblo le conoce, ¿no? Porque las señoras llegan a lavar y todos ahí. Entonces todos le conocían, pero no habían hecho nada por él. Pero en el día que lo sana el Señor, ahí empiezan a increparlo. Juan 5:10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Fíjense, empiezan como a hostigarlo y le dijeron: hey, ¿y tú qué? Es que había una ley en Israel, ¿se recuerdan? Que en día de reposo no se podía caminar más de determinada cantidad de pasos. La gente no podía dar tantos pasos más porque era día de reposo. No se podía comprar, no se podía vender, no se podía cocinar. La gente cocinaba desde el viernes, sábado a las 6 de la tarde empezaba el reposo. Y era como un reposo de sacramento religioso para los judíos, algo que había que sostenerle. Y la gente que vivía lejos del templo no podía ir porque no podía dar determinada cantidad de pasos. Mucho menos se podía trabajar. Pero Jesús le dijo: toma tu cama y te vas. Y el chico estaba caminando y llevando la cama en día de reposo. Y los líderes judíos le dijeron: hey, es día de reposo, ¿qué estás haciendo? Juan 5:11. Él les respondió y les dijo: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. O sea, en otras palabras le dijo: mire, yo no les voy a hacer caso a ustedes ni les voy a contestar si es día de reposo o no. Yo estaba 38 años enfermo y el que me sanó me dijo: agarra tus cosas y te vas. Y yo eso fue lo que hice y me fui y estoy sano. Y aquellos, en vez de alegrarse, empieza la revuelta y empieza la revolución y empiezan a decirle al pueblo: no es justo, no es lícito que esté en día de reposo caminando. Se pusieron furiosos con esa respuesta. Pero la respuesta de los líderes judíos deja de manifiesto que ellos no estaban tan celosos porque era día de reposo, sino que ellos estaban celosos porque alguien llamado Jesús estaba haciendo estragos en el pueblo, haciendo milagros por todos lados. Y lo que realmente les molestaba no era que aquel caminara en día de reposo, era que este Jesús hacía cosas que a ellos les ofendía. Sigamos, Juan 5:12-13. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Hermanos, los líderes judíos empiezan a hostigarlo con más preguntas. ¿Quién te dijo? ¿Quién es el que te dio la orden? El chico no sabía. El chico recibió la orden de Jesús, él caminó, se levantó, pero Jesús se fue entre la gente. Era la fiesta de Jerusalén, había mucha gente en Jerusalén. Y él dijo: yo qué sé, yo solo sé que me dijo: levántate, toma tu lecho y camina. Yo lo hice, pero yo no sé quién es. Hermanos, tenemos que dejar claro que los líderes judíos estaban tratando de defender que nadie les quitara la autoridad que tenían delante del pueblo. Y ellos decían: a este tal Jesús lo agarraremos y lo mataremos. Juan 5:14-16. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía cosas en día de reposo. ¿Cuál es la clave del texto? Vamos al versículo 14 de nuevo. Leamos despacio. Dice: después le halló Jesús en el templo. Fíjense, el que había sido sanado no se fue a su casa, no se fue a disfrutar, a parrandear, no, se fue al templo a adorar a Dios, a darle gracias por su sanidad. Y allí le encuentra a Jesús. Y la clave del texto, del pasaje, está aquí. Jesús le dijo: mira, has sido sanado. ¿Y ahora qué le dijo? No consumas mucho azúcar para que no se te vuelva a subir la diabetes. No, ¿qué le dijo? No consumas mucha sal porque tienes problemas cardíacos, 38 años de estar enfermo ahí del corazón. ¿Qué le dijo? Le dijo: no peques más. Escuchen esto, para que no te venga algo peor. Ok, yo les pregunto, ¿qué es eso peor que le podía venir? Escuchen, ¿habrá algo peor que estar 38 años mal hecho esperando ser sanado? 38 años enfermo. ¿Habrá algo peor que eso? No hay nada. ¿Qué es lo peor que Jesús está hablando? Jesús ya no está hablando de la sanidad física. De hecho, Jesús se aparta de lo físico y le dice: mira, has sido sanado. Ahora, no
peques más. El pecado ya no tiene que ver con lo físico, el pecado tiene que ver con lo espiritual, con el alma. Y le dijo, no peques más para que no te venga algo peor. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? En otras palabras, Jesús le dijo, mira, 38 años aquí frente al estanque no es nada, querido. Deja de pecar para que no te vayas eternamente a la perdición, al infierno. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Deja de pecar para que no te venga algo peor. ¿Qué es peor que estar 38 años enfermo? Pasar toda la eternidad en el infierno. Querido, con todo temor te digo esto: muchas de las enfermedades que sufre la gente hoy día tienen su origen en el pecado. Muchas. De hecho, la enfermedad entró al mundo por el pecado de Adán. Y ahí entra no solo el pecado, sino la enfermedad, la degradación. ¿Tú sabías que Dios nos hizo para ser eternos en este planeta? Este es nuestro planeta. O sea, nuestro, porque Dios nos hizo para estar acá. Todo es de Dios, ¿no? Pero el pecado entró al mundo por un hombre, Adán. Y en Adán todos pecamos. Y en Adán, a través del pecado, entran las enfermedades. Pero el segundo Adán, Cristo, vino para libertarnos del poder del pecado. Pastor, espere. Es que no le estoy entendiendo. Las enfermedades, usted dijo que se sentía mal al inicio, ¿está en pecado? La enfermedad entró, repito, a la raza humana por el pecado de Adán. En Adán todos pecamos. Pero la enfermedad que tenemos muchas veces y que experimentamos no siempre es causada por el pecado. Lo que dije, mucha enfermedad de hoy es causada por el pecado. La otra enfermedad que no es causada por el pecado es causada por la vejez, por la genética, por la herencia. Pero ¿dónde empezó? Con el pecado de Adán. Ok. La mayoría de enfermedades de hoy día se manifiesta por nerviosismo, por mala gestión del estrés, de la ansiedad, de la depresión. Ay, doctor, es que siento que me palpita el corazón, siento como un aleteo en el pecho, como que me aletea y a veces muy rápido me sudan las manos y el doctor ya va sabiendo, está diciendo, este chico tiene una ansiedad terrible. Muy poca enfermedad del corazón viene porque el órgano corazón está dañado. La causa una ansiedad terrible que le está angustiando al Señor. Mire, es que siento problemas, que como cualquier cosa, tomo agua y ya me enfermo, me como una manzana y me enfermo, todo me cae mal. Y el doctor dice, oh, es un colon irritable, puede ser causado o por el estrés, una gastritis nerviosa, etc. Casi todo va a aterrizar al sistema nervioso por mala gestión. En ese sentido, regreso al punto. ¿Qué le dijo Cristo al paralítico? Le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Hermano, no toda enfermedad es causada por el pecado, ni la persona que está enferma es porque está en pecado. El apóstol Pablo estuvo enfermo, le pidió 3 veces a Dios que le sanara y Dios le dijo, bástate mi gracia. Pero mucha de la enfermedad que hay hoy es causada por la manera mala de gestionar nuestras emociones. Y hoy Dios nos está hablando. ¿Quieres ser sano? Ahora escuchemos la recomendación. Mira, no peques más. ¿Qué es lo peor? Pasar una eternidad lejos de Dios. Hebreos 9:27. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Tú sabes, hermano, que todos tenemos que estar delante del juez un día. Todos estaremos delante del juicio del gran trono blanco. Wow, todos. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Tú llegarás al juicio y yo también. Pero qué lindo saber que delante del juicio, cuando veamos al Padre Celestial sentado en su trono y el trono blanco y sublime, vamos a ver a la derecha nuestra al Cordero, a Jesucristo,
que es nuestro abogado. ¿Y con qué confianza daremos esos pasos delante del Padre? Que no nos va a ver directamente, sino nos va a ver a través de el sacrificio de Cristo. Y cuando el Padre quiera juzgar a André Carías por los pecados que he realizado, va a ver a Cristo muriendo por André Carías en la cruz, y va a ver que André Carías aceptó el sacrificio de Cristo, y Cristo es el abogado de André Carías, y yo voy a quedar sin culpa por la bendita gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo nada más, y tú también. Pero si tú rechazas hoy a Cristo, no tendrás abogado en el día del juicio del gran trono blanco. Si le rechazas hoy, ¿quién será tu abogado? No tendrás. Y entonces irás a eso peor que está diciendo Juan 5. Mira, no peques para que no te venga algo peor. Una vida eterna sin Cristo. Aquellas personas, hermanos, que mueren sin Cristo hoy, mueren en sus pecados. ¿Y a dónde van? A la perdición eterna. Pero los que mueren con Cristo hoy, ¿a dónde van? A la vida eterna. Sigamos nuestro pasaje y terminemos. Juan 5, 17, 18. Jesús le respondió: ¿a quiénes? A los líderes judíos. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Porque ellos le dijeron: ¿por qué trabajas en sábado, día de reposo? Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En la próxima prédica de la serie de Juan, vamos a ver cómo Jesús le dice a los judíos realmente que Él, Jesús, es hijo de Dios, pero no hijo como todos, no, es el hijo unigénito. Y lo que Dios hace, Él también puede hacerlo. Y que Él no hace nada si Dios no le permite hacerlo, pero que Él y el Padre uno son. Hermanos, Jesús hizo un milagro de sanidad física en el estanque de Betesda aquel día. ¿Jesús puede hacer milagros de sanidad física hoy? Sí. ¿Puedo yo hacer una campaña para decirles: miren, vamos a hacer una campaña de sanidad de milagros? No, porque yo no sé si Cristo quiere sanar a los enfermos que vendrán. Eso es cosa de Él. En el estanque habían cientos de enfermos, dice la Biblia, lo dice el texto. Muchos enfermos. Pero ¿a quién sanó Cristo? A uno. Él no sanó a todos. Él no dijo: agarren sus petates todos y se van, están sanos. No, a uno sanó. A uno. ¿Y los demás? No fueron sanados. Si yo ofrezco una campaña de sanidad de milagros, yo estoy pecando. ¿Por qué? Porque yo no sé si Dios va a sanarte a ti o a mí. Yo tengo que ofrecer una campaña de comunión, de predicar el evangelio. Y si en la prédica del evangelio, en la comunión, Cristo quiere obrar una sanidad, que la obre. ¿Tengo yo el don de sanidad? No, la sanidad está en Cristo. Porque si yo tuviera el don de sanidad, sanara indiscriminadamente a todo aquel que me pidiera ser sanado. Pero yo no tengo ese don. Cristo es el que tiene la sanidad. Él puede hacerlo, no yo, no tú, Él. El apóstol Pablo, siendo apóstol de Jesucristo, no recibió sanidad y le pidió 3 veces: Señor, ¿me quitas este aguijón? No, bástate mi gracia. Punto. La Biblia no dice que Dios va a sanar a todos indiscriminadamente. No, no lo dice. A pocos sanó. ¿Y esos pocos para qué fue? Para dar a entender, como dice Juan, las señales de que Él realmente era el Hijo de Dios. ¿Cuántos muertos había en la época de Jesús? Cientos, miles. ¿A cuántos levantó de la muerte? A Lázaro, solo uno. ¿Para qué fue? Para que la gente entendiera verdaderamente: este chico es el Hijo de Dios. Aplauda al Señor, hermano, no se quede con ganas. Gloria a Dios. ¿Qué sí prometió Jesús? ¿Qué cosas sí prometió Jesús? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué? Que envió a su Hijo a morir en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Eso sí lo prometió Jesús. Por eso predicamos el evangelio. Amén. Así que yo no sé si Dios quiere sanarte hoy, pero en lo que a ti respecta, dile, si escuchas la pregunta en tu interior, ¿quieres ser sanado? Dile: Señor, yo quiero que me sanes físicamente y espiritual y emocionalmente. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.